La mirada del viajero, episodio 3, segunda parte. Un intruso en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Me gustaría aprovechar que has llegado a este punto para comentar una cosa que a mí me parecía fundamental, ¿no? Hablar del calentamiento de del agua marina y qué efecto tiene en las microalgas. Pues estamos todavía estudiando. Parece que ya está claro que si no lo remediamos, de aquí a fin de siglo la temperatura media de los océanos va a subir 3 grados. Y el pH, de aquí a fin de siglo, si no hacemos nada por remediarlo, va a bajar 0,3 puntos. Es decir, yo cuando nací el pH del agua del mar era 8,2, era el dato que venía en todos los manuales, y ahora lo medimos y ya es 8,1. La media ya ha bajado. Y puede bajar 0,3 puntos más de aquí a fin de siglo. Y eso, la combinación de las dos cosas es terrible. Primero porque hay especies que son típicas de aguas más frías y que se ven desplazadas por especies tropicales que pueden empezar a crecer 1000 kilómetros más al norte de lo que solían crecer. Eso por un lado. Luego los corales, cuando sube la temperatura, expulsan a sus microalgas y se blanquean. 1/3 de la barrera de coral australiana parece que está ya blanqueada por este efecto. Y luego, al bajar el pH, todo lo que tiene carbonato se disuelve. Hay algas como los coccolithofóridos que tienen su cubierta de carbonato de calcio y están disolviéndose las cubiertas, y los corales también son de carbonato de calcio y algunos se están disolviendo también. Entonces, a los corales le pega el cambio climático por todos sitios. Y hay muchos más efectos también. La salinidad de los mares está cambiando en algunos sitios hacia arriba, porque la cuenca mediterránea, por ejemplo, que es más cerrada y no tiene ya tanto aporte de ríos como tenía antaño, pues se evapora más rápido y crece la salinidad. En las zonas cercanas a glaciares, como los glaciares se están derritiendo, hay una capa superficial de agua dulce que se escurre, como pesa menos, se escurre por encima del mar. Esas masas, es decir, el agua del Mediterráneo está saliendo más rápido por el fondo. El agua dulce está corriendo más rápido por encima. Están cambiando la circulación de los mares. Se está alterando y la circulación normal que hacía que los fondos del mar de agua más fría, de los fondos oceánicos de agua más fría cargadas en nutrientes, que subían en algunas zonas, como el oeste de la plataforma americana, estén cambiando su circulación de manera que no llegan los nutrientes donde tienen que llegar a su hora, y no hay producción de fitoplancton, con lo cual no hay organismos que se los coman y pequeños peces que se coman a esos organismos, no se recirculan los nutrientes, y al final de lo que se trata, o lo que podemos observar, es que claramente de aquí a fin de siglo va a haber una pérdida enorme de biodiversidad. Nosotros estamos haciendo experimentos mezclando distintas algas y sometiéndolas a condiciones probables de cambio climático, es decir, cambio de salinidad, cambio de temperatura, y lo que hemos visto es que las especies que se llevan al gato al agua, las supervivientes, son las más pequeñas y no son las que mejor alimentan a los microcrustáceos. Las que mejor alimentan son las diatomeas, las crisofitas, los coccolithofóridos, y no están creciendo cianofitas y algas muy pequeñas que quizá crezcan más que las otras. Es decir, la cantidad de clorofila en una zona puede ser mayor que la normal, pero la diversidad de especies es mucho más pequeña y eso tendrá consecuencias en las redes tróficas. Claro, creo que, según tengo entendido, el omega 3, ¿no?, es una de las componentes más fundamentales en la composición de las microalgas. Es de lo más valioso. Es decir, nosotros cuando tenemos microalgas con las que queremos alimentar organismos que luego los peces se van a comer, cuanto más ácidos grasos eicosapentanoicos tengan, mejor. Y estos pues los dan precisamente las algas que no ganan en la competición cuando hay condiciones de cambio climático. Uh-huh. Cosa que nos afecta a todos, claro, afecta al pescado que toma el fitoplancton y a nosotros, porque creo, si tengo entendido, ¿no?, que el pescado es rico en omega 3 porque come el fitoplancton, no porque él lo posea, digamos, de manera intrínseca, como si es el caso de la microalga. Entonces, claro, eso, como tú dices, afecta a toda la cadena trófica, incluido nosotros, claro. Claro, y sobre todo vamos a ver un problema en la disminución de la captura de pescado. Es decir, las pesquerías van a disminuir
terriblemente. Tenemos la ventaja de que la acuicultura está creciendo mucho. La acuicultura tiene sus problemas también. Es decir, una planta de acuicultura en la costa puede presentar problemas ecológicos si no está bien tratada, porque los peces cada cierto tiempo hay que darles un tratamiento de antibióticos porque realmente tenemos organismos estabulados. Entonces, pues hay que suministrarles sanitarios porque es una población anormalmente densa de organismos. Y si entra un patógeno, pues se puede cargar la producción entera. Entonces hay que darle un mantenimiento de antibióticos que, si no se tratan bien, luego pueden llegar a la costa y pueden producir problemas en los ecosistemas costeros. Es cierto, eso es verdad. Pero la ventaja enorme de las plantas de acuicultura es que todo lo que nosotros producimos son peces que nos vamos a comer. Ahora mismo el 45% más o menos del pescado que se come en el planeta es de acuicultura y el resto es de captura de organismos salvajes. Pero el problema de la captura de organismos salvajes es que más o menos el 40% se tira. Sí, he leído también sobre eso. O sea, porque me parece que los barcos que capturan en alta mar luego llegan a los puertos y venden a las lonjas los que las lonjas necesitan. Claro. Entonces, si tú has cogido una especie que no quiere la lonja, eso va al mar ya muerto. Claro, exactamente. Además que no quieren llevarlo los barcos porque es una carga que implica más combustible. Si son peces pequeños te pueden meter una multa también. Y nosotros, si hacemos cuenta, no comemos más de 10 o a lo sumo 15 especies de peces. Yo animo a los oyentes a que hagan una lista de los nombres de los peces que ellos se comen. Y si llegan a 15, ya comen bastante diversidad de peces, cuando hay cientos y cientos de especies. Bueno, y hay un caso sangrante que es la pesca del langostino. El 90% de lo que se pesca, cuando se va a pescar langostino, se tira al mar, muerto. Y en un mundo donde la gente se está muriendo de hambre, me parece absolutamente ilógico tirar esa cantidad de proteína. En la Universidad de Cádiz, el profesor Víctor Palacios tiene un proyecto de investigación que trata de paliar este efecto. Es decir, ¿qué hacemos con los descartes? Los descartes, la proteína de pez de los descartes se puede tratar y hacer una masa como el surimi, como las gulas estas que se venden, que no son angulas evidentemente. Eso es pasta de pescado procesado que se vende y tiene una aceptación muy alta entre el público. Pues eso hay que incrementar, ese tipo de proyectos que favorecen el no desperdiciar tanta proteína de pescado, porque ahora mismo la pesca es demencial, sobre todo la pesca de arrastre, que yo la prohibiría. Sí, ya meramente no solamente por todo, digamos, la cantidad de pescado que capturan, que no va a ser servible, no va a ser comestible, sino por la destrucción del fondo marino. Exactamente, por la destrucción de hábitat. Y bueno, y es que ya podemos hablar, creo yo, ¿no? Porque esto no lo escucho en ninguna parte, pero creo que podemos perfectamente hablar de la pesca tal como la conocemos, digamos, la pesca en alta mar como algo no sostenible. Claro, no es sostenible, sobre todo, y los datos que proporcionan los científicos, sobre todo el Instituto Español de Oceanografía, que ahora ya ha sido absorbido por el CSIC, es quien tiene la mayor parte de estos datos, porque ellos hacen campañas oceanográficas y están constantemente viendo qué stock de peces tenemos y de qué tipo. Es decir, los tallan, los ubican y los clasifican, y son quienes determinan los periodos de veda. Dicen, no, aquí no se puede pescar más anchoa durante un año. Y ya te puedes poner como te pongas, porque si lo pescas lo extingues. Entonces, yo creo que es una labor de los políticos y de los votantes decidir qué político es el que lleva a cabo una política adecuada desde el punto de vista medioambiental. Porque eso se rige por normativas. Y las normativas, las leyes, las hacen los políticos. Por supuesto, no digo que haya que prohibir toda la pesca extractiva, pero hay que regularla, y hay que regularla con criterios no políticos sino científicos. Y por lo tanto hay que hacerle caso a los científicos que realizan campañas oceanográficas, que se dejan la piel, que hay gente que se pega un mes entero, o ni más de un mes, en un barco, nada más que viendo qué peces hay, dónde están, qué talla tienen, dónde se reproducen, cómo migran, y luego ese dato llega a los poderes públicos y tienen que tratarlos bien, esos datos. Tienen que asesorarse con científicos y determinar, no desde un punto de vista del proteccionismo mal entendido, porque hay gente que dice, no, estos son todos unos hippies. No, es que dentro de poco te vas a quedar sin pescado y te vas a quedar sin trabajo.
Entonces, o me haces caso o estás perdido. Pero esos datos tienen que ser muy, muy fehacientes y tienen que estar muy, muy bien fundamentados. Y eso es lo que tiene que permitir a los políticos después decidir las políticas de pesca. Y la pesca extractiva, de luego, debe ser muy, muy bien regulada, y si no se hace es porque provoca pérdida de votos. Evidentemente hay sitios donde partidos de toda la haya, de izquierda, de derecha, de centro, todos, donde gobiernan tienen los pies de plomo siempre cuando tratan con las cofradías de pescadores, porque tú no puedes prohibir, porque es cierto que hay mucha gente dependiente de ese dinero y no los puedes dejar en la calle. Hay que pensar qué hacer con ese sector. Habrá que reconvertirlo, como se reconvirtió el sector del carbón en su día, pero no se puede hacer de la noche a la mañana, evidentemente, y hay que dar ayudas. Hay que dar ayudas para mantener el sector y no desmantelarlo de golpe. Pero aún así, los datos que se tienen en la mano no hay que desdeñarlos simplemente porque no nos convenga oírlos. Es decir, la cantidad de peces que hay en el mar está disminuyendo, hay especies que se están extinguiendo, los escualos, por ejemplo, que se pescan sobre todo para la cocina asiática, son superpredadores y controlan muchas otras especies. Y hay muchas especies de escualos que se están extinguiendo. Que habrá gente que dice, mira, pues que se extingan los delfines me da pena. Los escualos no, porque muerden. Y hay gente, sí, hay gente que piensa, dice, pues lo mismo que hay gente que piensa que lo mejor que pueden hacer las avispas es extinguirse, y no es cierto, porque son claves en los ecosistemas también. Pues le pasa lo mismo a los tiburones. Y todas esas cosas deberían regularse, y primero a nivel estatal, que es lo único que podemos hacer a corto plazo, pero luego a nivel internacional, porque todavía hay gente que pesca ballenas. Todavía hay países que pescan ballenas, y yo es otra cosa que aún no entiendo. Por muy tradicional que ellos piensen que sea la pesca de ballenas, pues yo qué sé, hay tradiciones como tirar una cabra del campanario, que tampoco me parece que sea necesario mantenerla. Yo hubo un momento en mi vida en el que tuve una percepción, se me encendió un chip en la cabeza. Antes has estado hablando de los votantes. Una vez pensé que hoy el consumidor tiene más poder que un votante. Y por eso me parece importante escuchar este tipo de testimonios, pero también que nos informemos sobre cómo comemos, qué especies son sostenibles, porque si no hay demanda sobre ciertos productos, creo que en cierta manera estamos ayudando directamente a su regulación. Tienes toda la razón, porque un votante vota una vez cada 4 años, pero un consumidor consume diariamente. Mira, un ejemplo, aunque no tenga que ver con las microalgas, un ejemplo que me gusta mucho poner es el de la miel. Cuando vas a un supermercado y coges un tarro de miel de estos que son dosificables, miras por detrás y pone miel UE y no UE. Eso significa que hay un 1% de miel que puede venir de Francia, de Rumanía, y un 99% de miel china, que vale 2 euros a granel, ya puesto en el puerto de Valencia. Y esa miel vale aproximadamente 9 euros el kilo, más o menos. Y viene en un dosificador de plástico. Vale, si en vez de esa miel te vas a la frutería del lado y coges una miel local, que primero viene en vidrio, segundo es miel centrifugada y filtrada, y además la normativa española sobre pesticidas en miel es draconiana. No te deja tener ni nanogramos. Es decir, si alguien ha fumigado cerca de donde están las flores de las que liban las abejas, se nota en la miel y esa miel se retira del mercado. O sea, la miel que compramos local es buenísima. Aparte, son personas que ponen colmenas cerca, en el entorno, que están polinizando todas las flores que hay ahí. ¿Y cuánto vale la miel? Igual que la otra. ¿Vale? Exactamente lo mismo que la otra, pero genera riqueza local, genera menos huella de carbono, porque desde Grazalema hasta aquí pues son media hora de camino. Si viene de China hasta aquí, pues es un poco más de camino lo que hace la miel. Y por tanto, más gasto de CO2 en el combustible. Es decir, todos son ventajas. Y ahí el consumidor tiene que estar informado, es lo que tú has dicho. Si todos sabemos leer, dale la vuelta al tarro de miel y mira a ver de dónde viene. Y no compares,
una miel con otra. Dice, no, es que esa se pone dura. Claro, es que la miel solidifica. La de miel de verdad se pone sólida en invierno. Y ya está, ese es el único problema que tiene. Ponla al baño María, además está en vidrio, lo puedes meter al baño María y la haces líquida. Como eso, todo. Es decir, esos hábitos de consumo, pequeños hábitos, los vamos cambiando, de verdad que hay mucha cosa que se arregla en el planeta. Es que es lo mismo que decíamos de las microalgas. Son pequeñitas, pero son muchas. Y nosotros somos pequeñitos, nosotros nos vemos al lado de una multinacional que tiene 200 abogados en nómina y tú dices, ¿qué hago yo contra eso? No, tú puedes hacer mucho porque no eres tú solo. Tú eres tú y muchísima gente alrededor. Aparte, si estás informado, opina. Porque si no, va a haber mucha gente todavía pensando que la Tierra es plana. O la gente que dice que no hay cambio climático. Es exactamente el mismo caso que la gente que piensa que la Tierra es plana. Porque está mucho más que claro que hay cambio climático y que el cambio climático lo provocan los seres humanos. Entonces, ya que nosotros que estamos informados y los oyentes que están informados tienen que opinar. Y esa opinión cuenta. Es decir, cuando alguien dice, no, esto no está cambiando, sí está cambiando, déjate de rollo, porque no sabes lo que estás diciendo. Y infórmate. El problema muchas veces es que hay tanta información en la red que dicen, es que no te puedes creer nada. Dicen, no, eso no es cierto. Lo que tienes es que saber qué es lo que te puedes creer y qué es lo que no te puedes creer. Y eso sí es importante. Hay que ir a las fuentes y hay que saber si quien te está diciendo algo está informado o no. Pero claro, eso es un movimiento interior. Sí. Querer estar informado. Sí, está claro. Es la búsqueda de información, la ponderación, en fin, y a las personas adecuadas o las fuentes adecuadas. Es un esfuerzo. Supongo que como pasará con las macroalgas, con las microalgas, bueno, creo que antes también has hecho ya alusión a ello, existen especies invasoras. Sí. Ojalá tenga la oportunidad de hablar con Quique González Ortegón, que es otro investigador de nuestro centro, que es un experto en especies invasoras. Por la parte que a mí me toca, yo sé que el alga asiática esta, la Rugulopteris okamure, que está por Algeciras, por Tarifa, por toda esa zona, es un problema tremendo, es un problema enorme y de muy difícil solución, porque es un alga que se reproduce de muchas maneras, tiene una reproducción sexual normal, luego gema, o sea, va soltando pequeños propágulos que donde caen crecen otra vez. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba estudiando botánica, iba a bucear a Tarifa, que yo estaba entonces aprendiendo nombres de macroalgas, yo podía identificar alrededor de 30 especies de macroalgas de Visu mientras buceaba. Ahora hay 3 especies. Y las otras 2, que no son Rugulopteris, son pies de plantas que aguantan mucho tiempo, es decir, son plantas antiguas que han resistido, pero no están creciendo allí, están sobreviviendo. Y todo lo demás es una única especie de alga. Ha desaparecido. Todas las demás han desaparecido. Dios mío. Y además, hace tiempo dimos un seminario de cómo identificarlas, porque hay que hacer un corte para ver si hay 2 capas de células, porque se parece mucho a una especie autóctona, Dictyoca dicotoma, que es una especie que se parece mucho. Las tienes en la mano y no estás seguro. Dale un bocadito. O sea, la local sabe a marisco y la otra sabe a wasabi del malo, o sea, del que te deja la boca picando de todas las encías hacia el fondo de la boca durante 15 minutos, es decir, que es normal que no se la coma nadie. De hecho, se han hecho experimentos con peces herbívoros que prefieren morirse de hambre antes de que comer ese alga. Si solamente le dejas ese alga para comer y dices, mira, esto no es vida, prefiero morir antes de que comer. O sea, estamos hablando que ese alga ahora mismo aquí no tiene depredadores. Ninguno, y se expande muy rápidamente. De momento no ha pasado a la costa atlántica española, probablemente por diferencia de temperatura. Pero si las condiciones de cambio climático implican que va a crecer la temperatura aquí, puede dar el salto en cualquier momento. Y es un problema, además un problema para los pescadores, porque colmatan cualquier red,
Aparte, le quitan el alimento a cualquier organismo es decir, rompen la base de las redes tróficas. Porque si no hay macroalgas, los únicos organismos que hay son los que coman microalgas. Pero no son tantos. Hay muchos organismos costeros que son ramoneadores, que van comiendo microalgas y que sirven de alimento a pequeños peces entre las rocas. Ahora mismo no hay erizos allí. Yo me acuerdo cuando me metí a bucear tenías que tener cuidado de dónde ponías las manos porque había erizos. Ahora ya no hay ni uno, porque los erizos tampoco se comen ese alga. Es muy difícil solucionar eso. Es decir, lo único que están intentando es buscarle una salida económica a la masa de algas. Es decir, recolectar el alga y usarla pues para hacer cosméticos o para hacer medicinas o para hacer cualquier cosa, incluso wasabi, cualquier cosa que sirva para rentabilizar ese alga. Pero quitarla va a ser muy, muy complicado. A mí no se me ocurre cómo quitarla. Es el alga que vemos tantas veces cuando vamos por la mañana a las playas que están quitando los servicios de limpieza. Pero esas algas que están por el resto de la costa, es normal que haya un temporal de poniente, se arranquen muchas algas y acaben de arribazón. Es normal y es parte del ciclo también, porque parte de esos nutrientes pasan luego a tierra y eso no es tan problemático. Pero es que cuando hay solamente una especie de alga y además no se la come nadie, eso es terrible, vamos. Nosotros tenemos un proyecto a medias con la Universidad de Cádiz, un proyecto que lleva un joven investigador de la Universidad de Cádiz y nosotros participamos en el proyecto, que lo que trata es de eliminar los organismos que están en las aguas de lastre. Es decir, los barcos antes se metían piedras para lastrarse y ahora es mucho más barato tomar agua. Pero claro, tú tomas agua en el mar del Japón y la descargas aquí, con todos los organismos que están dentro. Entonces, desde hace no mucho, desde 2017, la normativa se endureció y ahora los barcos necesitan sistemas de purificación de agua y de desinfección de agua antes de soltarla. Y nosotros estamos viendo qué sistemas son, es decir, una combinación de ultravioleta, ozono o algún tipo de peróxido que mate los organismos antes de liberarlos. Pero tiene que ser una cosa muy rentable porque son miles de litros de agua lo que suelta un carguero. Y bueno, por lo menos algo se está avanzando para evitar que esto pase en el futuro. Es preocupante, visto desde fuera, es muy preocupante. Como última parte de nuestra entrevista, me dijiste que estabas interesado en hablarnos sobre la colección de cepas que tiene este instituto. Cuéntanos lo que consideres, porque yo no sé qué hay aquí, cosa que me encantaría verlo. Sí, ahora damos una vuelta y te lo enseño. Desde 1975, más o menos, empezó Luis Lubián a hilar algas y a mantenerlas vivas. Eso es un proceso que conlleva tiempo y trabajo, porque más o menos cada semana o cada 15 días hay que renovarlas. Tiene que tener agua limpia, echar un poquito del agua antigua, o sea, del cultivo antiguo para que vuelva a crecer. Si crece demasiado se come todos los nutrientes y se muere. O sea que no es una cosa que puedas dejar mucho tiempo. No es una colección estática que tú metas en una vitrina. Son organismos vivos que tienes que mantener vivos a base de renovar los cultivos. Cuando yo llegué aquí en el año 92 o 93 había 36 cepas. Ahora en la colección tiene como 160. Y luego tuvimos un proyecto de investigación, un Interreg, en colaboración con Universidad de Huelva y varios institutos portugueses, y creamos una colección exclusiva de ese proyecto, que eran otras 130 especies más. Entonces tenemos aproximadamente 300 especies microalgales individuales en cultivo, que cada una tiene sus características y cada una puede tener su valor biotecnológico, taxonómico o científico. Nosotros usamos muchas algas para ver el efecto de los contaminantes sobre distintos organismos. En mi departamento hay gente que trabaja viendo cómo le afectan los contaminantes a peces, a crustáceos, a moluscos, y mi labor es ver cómo afectan estos contaminantes a las microalgas. Y cuantas más especies tengas, mejor, porque la diversidad de especies te da
intervalo de posibilidades muy amplio, tanto en biotecnología, como en acuicultura, como en ecotoxicología, como en ecología. Entonces, ahora mismo hay pocas especies, o sea, pocas colecciones de microalgas marinas tan amplias como la que tenemos nosotros. Hombre, está la del Banco Español de Algas, que está en Las Palmas, que debe tener como 2.000 especies, pero esa es como la central, por así decirlo. Ahí es donde están todas las especies de microalgas, y nosotros, algunas de las nuestras, que nosotros somos la sede de algunas especies tipo Nanoclorosis gaditana, que se usa mucho en acuicultura. Es una especie tipo que es una cepa propia, y nosotros se la hemos cedido al Banco Español de Algas para que ella la pueda distribuir, para que este instituto lo pueda distribuir. Y ya te digo que es muy trabajoso, porque necesita gente trabajando en esta, y gente muy especializada, que sepa si una cepa está contaminada o no, que se fije si algo está cambiando de color, que tenga mucho cuidado. No te puedes equivocar en un tubo porque lo contaminas, hay que trabajar siempre en condiciones estériles, hay que esterilizar todos los medios, pero yo creo que merece la pena tener una colección de esta magnitud, porque da muchas posibilidades de investigación en muchos campos distintos. Pues Nacho, no sé si quieres añadir algo más. Quería decir una cosita más. También tenemos hemos estrenado desde mayo de este año un proyecto de investigación, un proyecto europeo que está dentro de la convocatoria Marie Curie, y es un proyecto de divulgación. Se llama Ocean Night, y estamos todos los institutos del CSIC que tenemos ámbito de investigación marina. Y de lo que se trata es de intentar divulgar cuáles son las amenazas que hay en el océano, o que sufren los océanos, cómo podemos paliarlas, qué es lo que estamos haciendo los investigadores en ciencia marina en toda España. Y tenemos una fecha marcada del 30 de septiembre de este año. El proyecto dura 2 años. El 30 de septiembre de este año y en septiembre del año que viene participamos en la Noche de los Investigadores. Este año es en la Plaza de San Antonio, en Cádiz. Se alterna entre Cádiz y Jerez, y este año es en Cádiz. Y allí vamos a estar con un stand de 50 metros cuadrados, como 15 investigadores del Instituto de Ciencias Marinas y del Instituto Español de Oceanografía, que se ha sumado, los hemos invitado y se han sumado muy amablemente también a trabajar con nosotros. Y vamos a hacer talleres, charlas, exposiciones, juegos para los niños, y vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las tantas de la noche, hasta que el cuerpo aguante allí. Y allí estamos. Yo me llevo un microscopio y una pantalla para ver microalgas y microorganismos marinos, y cualquiera que quiera pasar por allí pues es bienvenido. Hemos dicho 30 de septiembre. 30 de septiembre. En Cádiz. En Cádiz, en la Plaza de San Antonio. Pues quedamos allí emplazados, desde luego. Muy bien, allí os espero. Nacho Moreno, de verdad me siento honrado porque me hayas recibido hoy aquí, hayas compartido conmigo lo que sabes, lo que haces, vuestra labor. Te doy las gracias por este rato. Bueno, muchas gracias a vosotros, Paco. Franklin Pierce, presidente de Estados Unidos, envía en 1854 una oferta al jefe indio Seattle, piel roja de la tribu Suquamish, para comprarle los territorios que habita su pueblo. A cambio, le ofrece crear una reserva en otro lugar. Al parecer, entre otras cosas, el jefe Seattle le respondió en 1855 de esta manera: el gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva,
cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. Enseñen a sus hijos lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. ¿Quieres contactarnos para contarnos qué te ha parecido el podcast o hacernos alguna sugerencia? Puedes escribirnos al email lamiradadelviajero1980@gmail.com. Muchas gracias por escuchar.